Una vez más, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Les damos una bienvenida a nuestra iglesia sencilla en casa y le damos también la bienvenida a nuestra transmisión habitual en la cual estamos desarrollando la serie de los beneficios y bendiciones de la iglesia sencilla en casa. Y hoy vamos a ver una de las lecciones muy interesantes que nos va a ayudar a entender y comprender nuestra comunidad cristiana dentro del contexto de una familia. Y la reflexión para hoy es los pobres, los necesitados y las misiones. Muy bien, en el Evangelio de Cristo cubre ambas necesidades, tanto espirituales como las necesidades físicas. Una lectura cuidadosa de las Escrituras en el Nuevo Testamento reflejan que el dinero en la iglesia de los primeros cristianos, es decir, de la iglesia naciente, de la iglesia creciente del Nuevo Testamento, de la primera iglesia, el dinero ellos lo usaban en gran parte para ayudar a los pobres, a los necesitados, a las misiones y al extranjero. Y que era distribuido según la necesidad de ellos. Entonces, quiero que ustedes puedan ir siguiendo este pensamiento de que en la iglesia no somos una congregación de miembros de iglesia. No, en la iglesia sencilla en casa somos una familia. Somos una comunidad de hijos de Dios, de creyentes, de discípulos, de cristianos, que somos hijos de Dios y que pertenecemos a esa familia de Dios. Entonces, en la familia se suplen todas las necesidades, tanto físicas, materiales y espirituales. Y lo que le mencioné hace un instante, ¿no? Que la iglesia del primer siglo era una iglesia que vivía como familia. Vamos a leerlo en estos pasajes. Hechos 2:45 dice, y vendían sus propiedades, sus posesiones, sus haciendas, y las repartían a todos como cada uno había menester. Hechos 4:32 al 35 dice, y de la multitud de los que creyeron, eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseían, mas todas las cosas les eran en común. No había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según su necesidad. Hermano, la verdad que esto, cuando yo empecé a estudiar y a investigar esto, me rompió la cabeza. Porque lo comparo con mi contexto actual, donde me ha tocado vivir. Podemos ver que la iglesia está tan alejada de este concepto a años luz de diferencia. A años luz de diferencia. Y esto, pues, debe llamarnos la atención. ¿Recuerda la presentación anterior que decía que por sus frutos los conoceréis? Y aquí está una vida evidenciando y mostrando los frutos del Espíritu Santo.
o el fruto del Espíritu Santo en una familia espiritual. No había en ellos necesitados. Entonces la reflexión para hoy es los pobres, los necesitados, las misiones y los extranjeros. Este era el estilo de vida de la iglesia cristiana. Suplir las necesidades. Dice el texto, voy a leerlo nuevamente, ¿no? Voy a leerlo nuevamente, al menos esta parte. Dice, no había entre ellos ningún necesitado. Ninguno, no había entre ellos. Entonces yo te pregunto, si tú aún estás en una iglesia tradicional, ya sea denominacional, institucional, organizacional, de concilio, lo que fuere, si tú aún todavía estás ahí, quiero que pienses en lo siguiente. Nosotros hemos tenido 4 años de pandemia. Y no solamente que fue una pandemia para la cual pues la humanidad no estaba preparada, sino que era un régimen que venía acompañado con ciertas restricciones y ciertos abusos de autoridad, donde pues además de que tú te quedaste sin trabajo, pues no tenías ese auxilio, ¿no? No tenías esa asistencia material. ¿Me estás entendiendo? Entonces, en ese contexto yo te pregunto, tu organización, tu denominación, tu institución religiosa, tu concilio religioso, ellos tuvieron la empatía, escucha bien, tuvieron esa condescendencia de, como organización, como institución, ir a tu casa llevándote un cheque para que tú pagues el mes de la hipoteca de tu casa, para que tú pagues el mes de la renta de tu casa. Te llevaron a ti una tarjeta en la cual había un crédito allí para que tú pudieras ir al mercado y comprar la comida, tus comestibles, al menos para un mes. ¿Me estás entendiendo lo que te digo? Entonces, compara esa actitud y ese comportamiento de estas organizaciones con la actitud y comportamiento de esta iglesia del primer siglo. Ponme ahí en los comentarios qué es lo que hizo tu organización por ti en esta emergencia de pandemia. ¿Qué pasó? Yo sé que no vas a poder nada porque no hicieron nada como organización. Tal vez algún amigo que tenías en la iglesia se te acercó a llevarte la compra al menos de un día. Pero como organización, no. Como iglesia local, pues tampoco. Entonces, ¿qué clase de cristianismo es eso? ¿Te pones a pensar? Dice aquí el texto que no había en ellos necesidad. Los apóstoles Pablo, Santiago, Juan, hablan mucho en sus epístolas, en sus cartas, de cómo debe comportarse la iglesia cristiana. Cómo ellos mostraban su preocupación como apóstoles acerca de las necesidades materiales de la iglesia. Dice, por ejemplo, 2 Corintios 9:1-7, dice, porque en cuanto al ministerio para los santos, por demás me es escribiros, cada uno como propuso en su corazón, así de, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Romanos 12:13 dice, comunicando a las necesidades de los santos. Hermanos, hermanas, Pablo, en las iglesias que él estableció, en las iglesias que él fundó, y dicho sea de paso, fueron iglesias en las casas, iglesias, una red de iglesias en las casas.
Entonces, las iglesias que estaban en el territorio romano, Galacia, Tesalónica, Corinto, Éfeso, el mismo Roma, Pablo hacía colectas de dinero para suplir las necesidades que estuvo pasando un tiempo la iglesia en Jerusalén y otro tiempo la iglesia en Judea. Llevaba esas colectas para suplir esas necesidades de los hermanos que estaban pasando. Y lo que ellos estaban pasando era peor que una pandemia, porque ellos estaban siendo perseguidos por el imperio romano. ¿Me estás entendiendo? Santiago es otro de ellos. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos, visitar a las viudas y apoyarlos en sus tribulaciones. ¿Me entiendes? Santiago 2:15 dice, si el hermano o la hermana están desnudos o necesitados del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, empero no les dieres las cosas que son necesarias para el cuerpo o para el alimento, entonces, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí mismo. ¿Se acuerdan que hablábamos de la iglesia que dice que tiene nombre de que vive, pero está muerta? Y está muerta porque no tiene el Espíritu Santo, que es el aliento que le da vida cada día. Y está muerta porque está decapitada, porque no tiene a Cristo, que es la cabeza. Pedro dice en 1 Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros. ¿Quién no se ha quedado sin trabajo? ¿Quién no se ha quedado en una desgracia? ¿Quién no ha caído en quiebra económica? ¿Y quién se preocupa por él? ¿Quién le da la mano a él? ¿Quién se entera de eso? La iglesia del primer siglo dice que no había ninguno que tuviera necesidad. Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor de Dios, en el cual puso su vida por nosotros y nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare las entrañas, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de obra y de verdad. Es muy profundo lo que el apóstol Pablo dice. Si no ayudamos a los hermanos de nuestra comunidad pequeña en la iglesia, entonces ¿cómo vamos a ayudar a los de afuera o a los que no son de nuestra fe? Pero Pablo nos dice que también tenemos que ayudar a ellos. Naturalmente que él hace el énfasis de que primero tenemos que ayudar a los de la casa, ¿no? Dice Gálatas 6:10, haced el bien a todos los hermanos. Así que, según tenemos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Y para ayudar a los que no son de la familia de la fe, tú no necesitas ir al otro extremo del mundo ni mandar tus donativos al otro extremo del mundo, no. Ir a la puerta de tu vecino, ir a la puerta de la familia de la siguiente cuadra, que está en necesidad y que no es creyente, que no es de la familia de la fe. Es allí donde podemos obrar. Hebreos 13, que escribe el apóstol Pablo, dice, no os olvidéis de hospedar al extranjero. Acordaos de los que están en cadenas, como si estuvieses con ellos encadenado, y de los que sufren en la adversidad, como siendo también vosotros el mismo cuerpo de Cristo. Así que hermano, hermana, somos llamados
a que nosotros volvamos a la iglesia del Nuevo Testamento, volvamos a la iglesia del diseño original, volvamos a la iglesia de los apóstoles y discípulos, volvamos a la iglesia sencilla en casa. Empero, esto hemos conocido, el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros, y nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Mas el que tuviere bienes de este mundo, y viere a su hermano tener necesidad, y le cerrare las entrañas, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de verdad. 1 Juan 3, 16 al 18. Hermano, es muy aleccionador todo esto. En una congregación grande, tú no existes. Nadie piensa en ti, nadie se interesa en ti, a menos que seas un líder, o al menos que seas alguien que tienes una buena posición económica. Pero en la iglesia sencilla en casa es una familia. Así como usted en su casa, en su familia, todos existen, todos son cuidados, todos son valorados, todos importan. Eso ocurre en una iglesia sencilla en casa, porque somos una familia. Y somos llamados a suplir la necesidad, a suplir lo que se necesite, tanto materialmente como espiritualmente. Y esta es una bendición de que nosotros gozamos en la iglesia sencilla en casa. Si tú quieres tener la experiencia de lo que es la vida en una iglesia sencilla en casa, te dejo mi sitio web, www.iglesiasencillenCasa.org, y ahí vas a buscar la iglesia sencilla en casa que está más cercana a tu domicilio. Y si no lo hay, pues ahí están mis referencias para que te contactes con nosotros y podamos orientarte y ayudarte a cómo formar y establecer una iglesia sencilla en casa en tu comunidad. Que Dios te bendiga. Antes de irte, queremos decirte que el propósito de nuestro ministerio es apoyarte en tu crecimiento espiritual, en el conocimiento de la palabra del Señor y en el conocimiento de la voluntad del Señor. Si este mensaje te ha servido espiritualmente, queremos decirte que tú nos puedes apoyar. Tú nos puedes ayudar cuando miras un video, cada vez que te suscribes, cada vez que le das un me gusta, cada vez que haces un comentario o cada vez que lo compartes. De esta manera es la forma como tú nos puedes ayudar para que nosotros podamos llegar a otras más personas. Estas son nuestras redes sociales y vías de contacto para que nosotros podamos servirte de una mejor manera. Que Dios te bendiga.